Esta mañana, hermanos, vamos a ver el Salmo 103. Es un salmo que, si os habéis fijado, solemos entonar cada vez que se celebra la Cena del Señor. Es un salmo que algunos dicen que contiene la Biblia entera sumamente comprimida. Si lo habéis leído, nos habla de la grandeza de nuestro Dios, de esa buena voluntad que tiene para con los hombres, y hace un repaso al pacto que Dios tiene con su pueblo, cómo lo salvó, cómo lo condujo por el desierto, cómo fue fiel con el pueblo de Dios. Este es un salmo precioso que en vísperas de empezar un nuevo año nos hace bien recordar, hermanos. El Salmo 103, hoy estaremos viendo con la ayuda del Señor solamente los primeros 5 versos. Vamos a leerlos. Salmo de David. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi interior su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de misericordia y compasión, el que sacia de bien tu boca, de modo que se renueve tu juventud como el águila. Hasta allí. Este salmo ya nos dice de entrada que fue compuesto por David. Algunos dicen que este salmo fue compuesto no solamente por David en su juventud, sino que fue un David ya maduro, experimentado en dolores, en quebranto. Es un David que ya ha gozado de la persecución de Saúl, pero también ha gozado de la misericordia del Señor cuando en la abundancia David pecó. Es un David maduro el que tenemos aquí. Es un David que ha aprendido a dar gracias por todas las cosas, como leíamos en Filipenses 4, por las carencias, también por la abundancia. Es un David que ha seguido fielmente al Señor en sus luchas, en sus pérdidas y en sus victorias. La primera parte, que es la que veremos, nos introduce al Señor mismo. Pero fijémonos que en el verso primero hay una exhortación, que hay un diálogo de David con su persona. David le dice a su alma, bendice a Jehová. Él hablando consigo mismo, él en un espacio apartado, exhortando a su alma. Bendecir, hermanos. Esta misma palabra se puede entender de 3 maneras. Bendecir a alguien es hablar bien de algo, o de alguien, o de un hecho, pero sobre todo de una persona. Hablar bien, ensalzar, engrandecer. El segundo uso de esta palabra es de alguien mayor que bendice a alguien menor, que le da algo y lo enriquece, lo prospera. Es una capacidad exclusiva de Dios. Y lo tercero es que bendecir también es invocar el favor de Dios sobre otra persona. David aquí, con su bendición, él no está engrandeciendo a Dios. El que es más alto no puede ser más engrandecido. No puede ser, más bendecido de lo que él ya es, el sumo bien. Aquí David le dice a su alma que hable bien de Dios, que ensalce su alma a Dios, que lo engrandezca en él mismo, que su alma hable de Dios todas las cosas buenas que ha gozado. Su confesión pública de la grandeza, de la misericordia, de la bondad de Dios. Pero fijémonos que él comienza con un tono de exhortación. Él no solamente no le está pidiendo a su alma un favor, él está exhortándole a que lo haga. Él está exhortándose a sí mismo como si estuviese distraído, como si en algún momento él ha perdido el norte y tiene que volver. Alma, alaba a tu Señor. O tal vez hace la invocación como si estuviese propenso a olvidar, como si los afanes no le dejasen adorar, o como si su carne o su vanidad se opusieran. Está dormido, está distraída su alma y es un momento de despertarla. Puede ser también que él haya experimentado en el momento en que escribe el Salmo, que se ha encontrado a sí mismo escuchando su corazón continuamente. ¿Qué nos dice Jeremías sobre el corazón? Es más engañoso que todas las cosas. El mundo nos dice que lo escuchemos a nuestro corazón, pero la Biblia lo dice exactamente al revés. Y puede ser que él haya estado escuchando mucho tiempo a su corazón engañoso y ahora es él el que le habla al corazón. Detente, alaba. Es cierto lo que dice el Señor Jesús
Aquí, hermanos, lo podemos traer a colación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu está dispuesto, pero la vanidad de este mundo puede persuadirnos, puede distraernos y hace falta vigilar continuamente. Cuando nosotros pensamos en las palabras del Señor Jesús, que dice que debemos vigilar, no solamente es en cuanto al pecado. No solamente debemos vigilar nuestros caminos, que no se aparten de la senda hacia el pecado más vil, hacia el pecado más grosero o vergonzoso. No solamente es en cuanto al pecado, a la grosería del pecado, sino debemos estar vigilando que en nuestra alma no se acabe la alabanza a Dios, no se acabe el engrandecer a nuestro Dios, en meditar en su grandeza. Debemos vigilar que nuestra alma no deje de alabar al Señor, que la ingratitud no se apodere de nuestras almas. De eso también debemos guardarnos. Que todo lo que suene en nuestro interior no solamente sean nuestras preocupaciones. Que todo lo que suene dentro de nosotros no sea sino un canto, un himno que nos recuerde el poder, la justicia, el amor, la gracia de Dios. Dios nos ha dejado los salmos para cantarlos no solamente el domingo, sino continuamente. El cuerpo nuestro es el templo de Dios, ¿verdad? Que en este templo entonces resuenen no solamente los afanes diarios, ni mucho menos algo inmundo, las malas conversaciones. Si nuestro cuerpo es un templo, ¿qué hay en un templo? Hay oraciones y hay alabanzas. El resto, lo inmundo, no entra en el templo. Y si nosotros lo somos, que dentro entonces, hermanos, como el rey David se exhortaba a sí mismo, que haya bendición para Dios. Solamente pueden haber estas dos cosas, oraciones y alabanzas. Todo afán, toda angustia, toda preocupación legítima pero excesiva debe ser convertida en una oración. No debe haber una murmuración o una queja, debe ser transformada en oración. Y toda alegría, toda felicidad, todo motivo de agradecimiento debe ser convertido en una alabanza. Recuerda lo que dice Santiago en el capítulo 5, el verso 13. ¿Qué nos dice allí? ¿Qué nos recuerda? El que está afligido, ¿qué debe hacer? Afligido. El que está agobiado, el que no halla la salida, el que está apesadumbrado por algo, aquejado. ¿Qué dice en Santiago 5, verso 13? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Haga alabanza. La conversación que hace David, entonces, con su alma, consigo mismo, no solamente es para que veamos a David orando y lo santo que él era, sino también el ejemplo que debemos seguir. Hay que despertar al corazón o hay que reconducirlo. Si continúas leyendo el Salmo, te darás cuenta que es un repaso por la historia de Israel. Lo que no debe haber en el templo entonces es murmuración. Si otros murmuran, como los del pueblo de Israel se quejaron en el desierto, tú bendice al Señor. Si quieres que Dios cambie las aguas amargas, que tu alma recibe a diario, continuamente el mundo y la aflicción que dice el Señor Jesús que hallaremos en el mundo. Si esas aguas llegan y quieres que sean cambiadas, no murmures, sino bendice al Señor, confía en su poder, ruega por su poder, da gracias de antemano. El apóstol Pablo dice que oremos con acciones de gracias, agradeciendo de antemano por cómo el Señor ha de contestar nuestras oraciones. Traigamos a la memoria lo que pasó en aquel incidente de las aguas amargas. El pueblo murmuró y el Señor les proveyó porque Él es generoso. En Él hay una abundancia de bondad. Él se conmueve aún contra el que le reclama de mala manera. Pero ¿qué pasó, hermanos? El Señor cambió esas aguas amargas en un agua dulce y nos dice siempre la Escritura que de Cristo fluía esa agua y que el templo de Ezequiel también trae agua de salvación. Él puede llenarnos, Él puede cambiar la amargura en baile. Si otros usan su lengua para incendiar la rueda de la creación, ¿sabes lo que dice Santiago? Cuidado con la lengua. La lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas, dice Santiago. Que el hombre que domina su lengua, eso es varón perfecto. A ese punto lo pone. Si otros usan su lengua para incendiar, para el chisme, para hablar mal de otro, tú apártate y bendice que no se halle cosa inmunda en tu casa.
O como diría un ministro, si otros usan su lengua para bendecirse a sí mismos o a sus dioses y dar gracias a sus ídolos, tú no dejes dar gracias al único Dios verdadero. Fijémonos que allí se nos dice también que todo nuestro interior bendiga a su santo nombre. Cuando la Biblia nos habla o hace una referencia directa al nombre de Dios, se refiere a la totalidad de Dios. Bendice al Señor porque es poderoso, tanto para crear todo con su solo aliento, y que solo los más preciados Él crea con sus manos, como el hombre. Pero podemos bendecir a Dios también por su nombre, porque Él es misericordioso, también se le llama allí. ¿Cómo es la misericordia de Dios, hermanos? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de la misericordia de Dios? Que alcanza las nubes. Su misericordia es muy alta. Ninguno de nosotros seríamos capaz de colmarlas si estamos en Cristo. Mira cómo nos dice el mismo Salmo más adelante, el verso 12, nos dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La misericordia de Dios es tal que nuestro pecado está continuamente delante de nosotros, pero Él lo hace apartar, como, por ponerle un ejemplo, como Asia está separado de Occidente. Como nos dice en otro lugar, si es más fácil que una montaña sea arrancada y que sea tirada al mar antes de que la misericordia de Dios se aparte de uno de sus hijos, antes de que se aparte de la misericordia de nuestras vidas. Es más fácil que veamos una montaña que se caiga en el mar. Este salmo también nos recuerda que Dios es paciente, hermanos. Podemos bendecir a Dios porque Él tiene paciencia con nosotros continuamente. No nos fulmina en el primer error o en la primera ofensa. Él nos perdona hasta 70 veces 7, como le dijo a Pedro. Podemos bendecir también el nombre del Señor porque Él es justo y recto y no dejará ni se olvidará de todas las injusticias que un hombre pueda sufrir o hacer a otro. Podemos bendecir al Señor y podemos recordar que Él es el juez verdaderamente incorruptible que jamás dará por inocente al malvado. Podemos bendecir al Señor también por su ira, hermano, por la ira de Dios que santifica este mundo y con la que hace temer al hombre y apartarse del mal. Cuando el Señor deja de cubrirlo por un momento, cercarlo y deja que sea tocada su carne como Job, simplemente es para hacerle un bien. Podemos alabarle a Dios por su ira, o por su ira cuando cae también sobre el impío. Que decían las oraciones de Apocalipsis: justo eres, Señor, ¿hasta cuándo hemos de esperar que traigas justicia? Podemos adorarle al Señor por eso. Podemos recordar el cuidado paternal que Él ha tenido, escogiendo para nosotros siempre el mejor camino, anticipándose a nuestras necesidades. Él sabe de qué pie cojeamos y nos fortalece, sabe defendernos. Y aquí hay una característica que el apóstol David lo dice, que es su santo nombre. Hemos dicho que ese es un David maduro. No es tal vez de sus primeros salmos. La santidad de Dios es el atributo más bello de Dios. Nos lo recuerda otro salmo también. Pero fijémonos, hermanos, Dios ante todas las cosas es santo, 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 santo. Y la hermosura de su santidad es un atributo que solamente puede ser catado mejor con los años. Aprendemos y aprenderemos a amar la santidad de Dios por encima de cualquier atributo, o podremos verlo cómo hermosea y da color a todo lo demás que Dios es con el paso del tiempo. Solamente una muestra de qué sería de nosotros si Él solamente fuera poderoso pero fuese corruptible, si su poder no fuese santo. ¿O qué sería de nosotros si su amor no fuese santo? Su amor haría que continuamente pase por alto nuestras faltas sin corregirnos y hacer acepción de personas. A este sí, a este no. Pero su amor es santo. Y la santidad es lo que lo embellece. No hay otro atributo del que se diga que es 3 veces eso. Santo, santo, santo. Los niños se aprecian y se fijan en lo bueno que es su padre. Cuando le da cosas, el niño se alegra. Y es todo lo que ve y todo lo que desea en algunos casos. Como el hijo pequeño, el hijo menor de la parábola. Pero cuando crece, ¿qué valora el hijo? No valora tanto lo que el padre le pueda dar como ver a su padre caminar en perfección, ver su ejemplo, ver las cosas que ha conseguido o aún las cosas que él mismo es
y la cautela con que procede, la sabiduría que ha acumulado con los años, el autogobierno que tiene, la diligencia, la sabiduría. Eso es lo que aprecia un hijo mayor, ya no un niño. Lo que ve en su padre ya no es lo que le pueda dar, sino lo que el padre es. Solo quieren verlo e imitarlo. Es diferente, ha cambiado. David nos invita entonces a adorar a Dios por la santidad de su nombre. El Salmo 96, verso 9, nos dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Para ver y apreciar la santidad de Dios tienes que contemplarlo, hermano. Tienes que detenerte, aprender a contemplar a Dios, disfrutar de él y no solamente pedir cosas, aunque todo tenemos que pedirle al Señor, pero parte de nuestra vida y nuestra alma se alimenta de contemplar al Señor. ¿Por qué dice David? Bendice alma mía a Jehová, su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, aprende y concéntrate en adorarle a Él porque Él ya te ha dado muchos beneficios. Que sea un momento donde no te olvidas de ninguno de ellos. Pero antes de decir que no te olvides de ninguno de sus beneficios, hay otra repetición, hermanos. Bendice alma mía a Jehová. Si el Espíritu Santo de Dios inspiró a David a repetir, es seguramente porque es un asunto importante, no es poca cosa. Quiere que prestes atención. Nuestra alma, entonces, necesita ser despertada a portazos. El bendecir a Jehová con la actitud que Él quiere ser adorado no es algo que se puede hacer de casualidad, o dicho en otras palabras, no es algo que vamos a querer hacer continuamente, es algo a lo que hay que despertar, hay que calentar, y si se enfría, entonces hay que sacudirlo con más fuerza. Si nuestra alma, como posiblemente el alma de David aquí, esté apagada, tal vez, distraída, dormida, como se muestra la mujer en Cantares, que estaba dormida, no quería levantarse, entonces no se levantará el primer golpe ni la primera llamada, hermanos. Si nuestra alma se ha abrigado, se ha cobijado muy bien, está bastante cómoda como para levantarse y adorar, necesitamos sacudir las puertas, necesitamos importunarnos a nosotros mismos, o como diría Pablo, golpear nuestra carne para que nuestra alma reaccione. Y entonces dice, cuando somos conscientes de que no va a ser algo que no lo hagamos sino a propósito, entonces dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Una manera efectiva de despertar al alma cuando está distraída o está dormida, una manera de hacer que se vuelva a Dios, a enfocarse en Él y en su hermosura, es llevándola a ver todos los beneficios que el esposo le ha dado. Mira todo lo que tienes, alma. Mira todo lo que te ha dado el Señor. Fíjate no tanto en lo que necesitas, porque puede ser que el alma distraída, al ver su necesidad, se afane más por ella. Mira en lo que ya te ha dado. Cuando el alma está dormida, puede volcarse en el afán. Puede ser que recordar su necesidad no le haga ningún bien, pero se nos exhorta a ver lo que Dios ya nos ha dado. Hoy podemos meditar, hermanos, cuántas oraciones el Señor no ha respondido este año a nosotros. Tal vez no todos tengan diarios, o no todos anoten las cosas que hacen o piden, pero cuántas cosas no ha respondido el Señor este año, cuántas misericordias no ha derramado. Cuando nuestros hijos han enfermado, cuando parecían muy enfermos, cuánto no ha extendido su mano, o incluso con aquel proceso que dependía de otra persona, dependíamos de la caridad o del beneplácito de algún jefe o algún funcionario o alguna otra cosa, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor no ha respondido? Hoy que finalice el año podemos recordar cuántas cosas que nos preocupaban Él no ha suplido ya. Si echamos la vista atrás, podemos ver cómo Él nos ha defendido también, cómo nos ha librado, cómo nos ha hecho sabios para tomar la decisión que debíamos tomar. Y aquí hay sabiduría también, hermanos. En cada cosa material que el Señor nos lo ha dado de una vía espiritual, que nos lo ha dado por la oración. Cada cosa que el Señor ha hecho para con nosotros, siempre hay algo del brillo que puede cautivar a nuestra alma otra vez a darle gracias a Dios. Recordar lo que Dios nos da, meditar en esta bondad, calentará nuestra alma. ¿Cuántas cosas nos ha dado? Nuestra alma puede hallar allí en cada oración contestada material para alabarle.
tiene leña con que inflamar allí nuestra adoración. Hoy podemos, cerrando el año, dar gracias en familia o tal vez temporalmente sin ellos por la providencia de Dios, pero hoy hay mucho en lo que podemos recordar y proponernos alabar al Señor. Fíjate, de todos estos beneficios, David no los deja a la imaginación. Él agradece específicamente por el primero y el más grande y la puerta de todos los beneficios. Él dice: bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de ellos, de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades. Por el perdón, hermanos, David está agradeciendo por este don precioso que es la paz con Dios. La primera bendición que debemos recordar por encima de todas es el perdón. Es el haber recibido a Cristo. Esta bendición es la puerta de acceso a todo lo demás. Nos ha concedido el perdón, el pago de la deuda a todos nuestros pecados. Ha firmado un acta de paz y la ha clavado en la cruz, como dice el apóstol. Un acta perpetua, una paz que no será revocada. David quiere que comencemos pidiendo por el perdón, dando gracias por eso. Dios ha jurado solemnemente por su Hijo Jesucristo que todos los que pasan la puerta hallarán vida y vida en abundancia. Sin su perdón, ese Dios justo no puede hablar con nosotros, no puede atender nuestras oraciones. Pero con su perdón, si hay paz entre Dios y nosotros, entonces todo es posible, como dice Pablo en Filipenses. Si hay paz con Dios, piensen en esto, hermanos, todo es posible. ¿Qué cosa difícil hay para Dios? ¿Qué cosa hay que Dios no puede hacer por un hombre que esté en paz con Él? Dios puede hacer todo por sus aliados. Él nunca ha defraudado a Israel cuando estaba en conflicto. Siempre, aunque sea el más malo de sus reyes, cuando volvió en amistad con Él, salió al rescate. Él puede hacer todo por sus aliados, pero nada por sus enemigos, solo perseguirlo. Busca entonces, hermanos, su perdón y todo lo demás será posible, será subsanado de la manera más sabia que Dios quiera hacerlo. Es por eso que cuando algunos enfermos se acercan a Jesús en el Nuevo Testamento, recuerdas lo que decían. El Señor Jesús recibió un día un paralítico que sus amigos lo trajeron y lo descendieron en cuerdas por el techo, hicieron un espacio y bajó Él. Y Él no le dice solamente: ahora levántate, ya estás curado. Le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Es lo primero que le dice al hombre. Él se acercó a Jesús pidiendo una cosa y lo primero que Jesús le dio fue su perdón. La primera de todas las bendiciones en la que debemos meditar entonces es esta, hermanos. ¿Cuánto Dios nos ha perdonado este año? Por ejemplo, ¿cuánto hemos fallado a nuestro Dios este año? ¿Habrá alguna cosa que no hemos confesado? ¿Habrá alguna cosa que tengamos que poner delante de Él? Que tengamos que mostrarle a Él como al sacerdote le mostraban en el Antiguo Testamento: esta es mi herida. En el Antiguo Testamento lo ves. La gente se mostraba al sacerdote. ¿Hay alguna llaga que haya que mostrar a Jesús? Si lo hay, entonces nosotros hoy bien podemos recordar: ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Como para no perdonar, como para no sanar. Con este estímulo nosotros podemos revisar nuestros caminos, hermanos, y si hallamos iniquidad, venir a nuestro Dios. Demos gracias porque su perdón está siempre disponible. En todo momento, en todas las horas, en todos los días, siempre cerca de nosotros, tanto como el oxígeno, el aire está cerca de nuestra nariz, así está el perdón de Dios para con nosotros. Tan grande es su misericordia hasta los cielos. Todo, así de cerca está el perdón de Dios. En donde sea que estemos, como veremos más adelante, aunque estemos en el hoyo, aún hasta allí puede llegar su diestra. Fíjate que dice el texto: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hay algunos hombres que han torcido este pasaje y lo limitan exclusivamente a lo físico. Es decir, Él es el que puede sanar tu cuerpo ahora y ponerte de pie como se hacía en el Nuevo Testamento. Pero si te fijas, David no está apuntando tanto a las dolencias físicas como a las dolencias que trae el pecado en sí. El pecado es mucho más doloroso que una herida, hermano. El pecado es más doloroso que una enfermedad en la carne. Dios puede dar salud a un hombre y recobrarla, ciertamente, pero hay algo más grave que eso. El pecado mismo, y bien lo sabemos. Esto está relacionado con el dolor, está relacionado con el pecado, hermanos. En la Biblia nos pone el pecado como una enfermedad. Repasemos juntos qué nos dice sobre el pecado. Por ejemplo, nos dice que es como una lepra. Ahora piensa en ello.
La lepra consume la carne, no le deja al hombre en paz, hace que se rasque y mientras más se rasca, más sangra, más se agrava su herida, más daño se hace y es un círculo, no va a mejor ese hombre. Es altamente contagiosa como ninguna otra enfermedad de la piel. Todo lo que toca lo contamina y si alguno lo toca, ese también se contagia del mismo mal, esa es la lepra. Y la Biblia dice que el pecado hace eso en el hombre, lo hace leproso. Pero también el pecado se representa como una ceguera, hermanos. El hombre está ciego por causa del pecado. El pecado es una viga en su ojo demasiado grande que le impide ver. El pecado es un velo que no le deja ver a Cristo. Es una ceguera que no le deja ver que está desnudo, como dice Jesús en Apocalipsis. Estás ciego, desnudo, le dice a la iglesia de la Odisea. ¿Y qué más dice David mismo, el autor de nuestro salmo del día de hoy? El pecado es como una opresión muy fuerte sobre el hombre, sobre su alma. Podríamos decir nosotros como que está oprimido el pecho todo el tiempo, cabizbajo. Ese hombre no puede levantar el ánimo. Salmo 32, el Salmo 51 nos lo recuerda. Dice que el pecado carcome los huesos del portador. El pecado es un peso demasiado grande para el alma. Es aplastante, es debilitante. Pero recordemos, hermanos, ¿qué hace el Señor con eso? La maravilla de ver el Evangelio cuando nuestro Señor Jesucristo se enfrenta a un leproso, cuando lo ve cara a cara. Si tenemos un pecado que se expande sobre nosotros, aunque nadie más se atreva, Él viene a tocarnos, a tocar lo más repugnante que puede haber. Puede haber una herida que supura y está pudriéndose y Jesús toca allí. Él puede tocar lo más repugnante de nuestra alma. Y además Él le dijo a uno de los leprosos, quiero limpiarte. No solamente es que vienes a mí, yo quiero limpiarte, sé limpio. Hace que esa plaga huya de nosotros. Hace que nuestra piel vuelva a ser como la de un niño. Eliseo, cuando hizo que Naamán, el sirio, se lave, él era leproso hasta la coronilla. Y cuando él salió del agua del Jordán, dice textualmente que su piel fue más tierna tanto como la de un niño. Espiritualmente es que ese hombre ya no hay vestigio de aquella enfermedad, de aquel pecado en él. Hoy podemos dar gracias por pecados de nuestra vida pasada o aún pecados con los cuales en nuestra vida cristiana hemos luchado y el Señor nos ha dado, los ha ahuyentado, ha pisado la cabeza de todos ellos. O aún hoy podemos dar gracias también que ese Dios está disponible para poder acercarse nuevamente a nosotros y sanarnos de ese mal. El Señor viene, toca nuestros ojos también y hace que le veamos y le sigamos. Él viene y quita el pecado de nuestra alma, la pesadez del pecado y nos hace más ligeros. David dice, el que hace mis pies como de ciervas. Y allí nosotros podemos decir como en Cantares, la mujer decía y las mujeres decían, correremos en pos de ti. A veces al alma solamente hace falta que sea perdonada para que pueda correr en pos del esposo. Y el Señor extiende su perdón y nos ofrece todos los días y el día de hoy también quitarnos todo peso de pecado que nos asedia. Solo nos faltaba el perdón, solo nos faltaban las fuerzas, pero Él nos las ha dado y en pos de Dios correremos. Dice David también, el que me hace estar firme en mis alturas. No hay situación demasiado difícil entonces, hermanos, si el Señor está en paz con nosotros, el resto es añadidura. Fíjate que dice allí también, el que rescata del hoyo tu vida, que te corona de favores. El pecado nos puede llevar a una situación tan profunda, hermanos, tan triste, nos puede hacer volver a lo más oscuro del mundo, a lo más bajo. Y desde allí el Señor también sacarnos. Él está dispuesto a librar del hoyo nuestra vida. David decía, mi pie resbala, en el Salmo 94, pero tu misericordia, Jehová, me sostenía. El Señor está dispuesto a rescatarnos, hermanos, una y otra vez, continuamente. Él está dispuesto a amarnos tanto como el primer día. El Señor, después de que sus discípulos lo abandonaron, dice el texto, Él se había dispuesto a amarlos hasta el fin. Cuando sus discípulos huyeron y ya se estaban yendo al mundo, se habían decepcionado, Él vuelve y les da pescado para que coman con Él otra vez. Él fue a buscar a Pedro después que le negara 3 veces burdamente y 3 veces lo confirmó. Él le negó 3 veces y Él 3 veces lo confirmó. El Señor
no huye de sus hijos, nosotros sí, pero Él sale al encuentro, Él nos sale a buscar, aunque ese camino haya sido muy oscuro y sea tan profundo, hermanos, que nadie puede ayudarnos. Y hay situaciones así, ni el amigo más íntimo, ni la persona que más quiera ayudarnos, aunque esté en sus manos por hacerlo, no va a poder, porque el pecado nos puede llevar a un punto donde solamente está en el Señor librarnos, o librar a las personas que queremos, pero Él rescata del hoyo su vida. Él es el rescatista por excelencia. Él se complace en salvar, se complace en ayudar al hombre. Qué alegría saber que no hay trampa demasiado profunda en la que podamos caer, o en la que tal vez otro nos pueda empujar, o nuestro propio corazón engañarnos, de la cual el Señor no nos pueda sacar. Dice allí, hacia el final del verso, el que te corona de misericordia y compasión. Coronar a alguien es sinónimo de dar gracia, de restaurar el honor de alguien. ¿Recuerdas Nabucodonosor cuando él estuvo loco por el pecado, perdió el juicio, el sentido y estuvo comiendo como un animal, pero luego dice que recobró su sentido, recobró su honra, todo se le devolvió? Ciertamente, hermanos, el pecado nos despoja, incluso a veces hasta del respeto, de la honra de otros. El pecado puede hacer que simplemente desbaratar todo. Pero el Señor al que perdona, lo vuelve a coronar de misericordia y compasión. Pero fíjate, hablando de esto, el pecado tomó a Amán del libro de Esther, lo encegueció, le hizo querer más y más poder. Y solamente porque un hombre no se humilló ante él hizo una desgracia. Él mandó perseguir a los judíos. Pero fijémonos en Mardoqueo. Mardoqueo fue coronado. Mardoqueo lo único que hizo en su humilde proceder, en su continuidad, en haciendo lo que él venía haciendo con temor de Dios, el Señor lo coronó, lo llevó a ser más grande que Amán. El Señor lo honró públicamente, exhibió su justicia. Ahora nosotros sabemos que en el libro de Esther hay muchos destellos de Cristo, pero también, hermanos, el Señor se goza en levantar a todos sus hijos que humildemente caminan con Él. Él sabe recompensar al dador alegre. Él ama recompensar al que le sirve en secreto y no le da lo que merece, sino que es pura misericordia. Fíjate, hermano, aquí Él no dice te corona de lo que mereces, te corona de misericordia, de compasión. Eso nos hace recordar que aún ninguna obra nuestra, aunque sea la más buena y la más alta que hayamos hecho por Dios o por los nuestros o por el prójimo, ninguna de esas cosas el Señor nos la da como si nos fuese por nosotros mismos, como si nosotros fuese para nosotros toda la gloria, sino que es pura misericordia del Señor, aunque nos lo ganamos, aunque es nuestro sudor, aunque es nuestra diligencia, aunque es nuestro pan que partimos con otro, nuestro vestido, nuestra capa que damos a otro, es el Señor el que nos lo ha dado primero. Y fíjate aquí en el verso 5, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que se renueve tu juventud como el águila. El Señor cuida de nuestro cuerpo, de nuestra alma, hermanos. Hemos leído en Isaías 40, podemos leerlo nuevamente para finalizar. En Isaías capítulo 40, se nos dice hacia el final, en el verso 29, Él da esfuerzo al cansado y al que no tiene fuerzas multiplica el vigor. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué bella promesa, ¿verdad? Si estamos cansados, si estamos fatigados, o de obrar bien, o decir como los justos, ¿hasta cuándo, Jehová? O tal vez si estamos cansados de pecar, de seguir nuestro propio andar errante, Él promete renovarnos, Él promete sacar del hoyo nuestra vida, Él promete otra vez darnos fuerzas, pero para ser instrumentos de justicia. La figura del águila, se comenta mucho sobre esta figura, hermanos, pero realmente es que llegaremos en todo tiempo, nuestro vigor puede ser renovado, es lo que quiere decir. Las águilas, hasta el último punto de su vida, digamos, mueren fuertes. A unos dicen que mueren porque ya no puede comer, otros dicen que muere porque simplemente se estrellan, pero mueren en su vigor. Y lo que quiere decir aquí el salmista es que como las águilas, con el pasar de los años, podemos ser renovados continuamente. Nos dice la Escritura que los hombres de Dios, los que esperaron en Él, los que estuvieron bajo la bendición del Señor, murieron llenos de años y bien.
Pablo nos dice que aunque su cuerpo se iba desgastando, su espíritu se iba renovando continuamente. Que el Señor, hermanos, permita que nosotros podamos ser como estos hombres, que podamos experimentar y poner siempre en nuestras vidas el contemplar a Dios en todas sus dones, en toda su misericordia, no olvidarnos de ninguno de sus beneficios. Si hoy podemos recordar algo, hermanos, si hoy podemos detenernos a pensar en todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que el Señor nos ha quitado para su gloria, que podamos estimular lo suficiente en nuestra alma para tomar este año como si fuese un lunes de todo lo que viene por delante. Empezarlo sabiendo que necesitamos urgentemente estar a cuentas con Dios si no lo estamos, gozar de su perdón, ampararnos en Él y que Él otra vez vuelva a renovarnos. Permítame orar. Padre Santo, oramos a ti, Señor, rogándote que en tu misericordia nos guardes. Cuánto necesitamos, Señor, de conocerte más, de ver tu santo nombre, de admirarte, admirarnos de quien tú eres, Señor. Perdona nuestra ingratitud, perdona cuando somos fáciles de distraer, cuando ponemos excusas para adorarte diariamente o para servirte con todo el corazón, Señor. Cuando hacemos coartada en nuestra vida para el pecado, cuando nos excusamos vanamente, cuando simplemente nos apartamos del hogar, de la casa del Padre. Pero permítenos, Señor, hoy el poder sacudir nuestras almas, escuchar continuamente, Señor, la voz de nuestro buen pastor, la voz de aquel que dice que vayamos a Él, que seas tú el que nos limpia, que seas tú el que renueva nuestras fuerzas, el que nos hace abundar en fruto, Señor. Si nuestro fruto es pequeño, si por alguna razón, Señor, nos hemos visto bloqueados, o tal vez, Señor, simplemente carentes de fuerzas para seguirte, o tal vez, Señor, nos hallas ahora mismo en desobediencia, te rogamos, oh Padre, que este versículo, que estos pasajes puedan ser para nosotros una realidad también, que al igual que tu siervo David puedan experimentar que tú salvas al hombre una y otra vez, continuamente, que tu misericordia se renueva diariamente para con nosotros, para con tu pueblo, y que tú te complaces, Señor, en darle fuerzas al cansado, al que no tiene ningunas, tú te complaces en multiplicarlas. Hállanos, oh Señor, buscando de estas aguas, de esta sed. Hállanos bien corriendo hacia el Jordán, Señor, hacia el agua del Jordán, hacia la fuente de vida que es Cristo. Hállanos, oh Señor, yendo desesperadamente hacia ti, como aquel ciego Bartimeo que al escuchar que tú pasabas, se levantó, lo dejó todo y tú le devolviste la vista. Tú le hiciste que te vea para que te siga. Ayúdanos, oh Señor, a poder levantarnos de donde estamos o recordar cómo es que tú nos has dado la vista. Permítenos, oh Señor, en esta mañana no ocultarte nada, mostrarte todo, Señor, y que en nuestra vida podamos experimentar que tu santidad, Señor, que tu misericordia, que tú nos levantas otra vez para poder ir en pos de ti y tener fuerzas como águilas. Ayúdanos, oh Padre, tú eres nuestro Dios. En ti está toda nuestra vida, en ti está toda nuestra esperanza para nosotros y para los nuestros. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.